En esta ocasión les traigo una lista de recopilación de qué fue de las casas de los asesinos seriales, donde en algunas ocasiones fue la sede de torturas más crueles y en otras ocasiones solo para saber dónde vivieron los asesinos. Yo siempre me he preguntado esto y supongo que en algunas ocasiones ustedes también se lo habrán preguntado. La verdad, sí me costó hacer mucho este video porque no hay mucha información de esta en libros y esto es más complicado el hacer el video porque todo viene de información de la red. Advertencia, toda la información que viene es de internet. Y como sabemos, a mí no me gusta hacer videos así porque tiene menos veracidad, pero como hay tan poca información, pues por eso está hecho de esta manera. Así que deben de saber que quizá no todo sea 100% cierto, ya que internet se sabe que muchas cosas no son del todo ciertas, pero traté de profundizar lo más posible. En todo caso, les dejo los links de donde saqué la información para quien guste echarse una vuelta a sus páginas para que estén más informados o que tengan un poco más de información. Estos asesinos son de toda la lista que yo llevo de mis asesinos seriales. Y encontré, si algunos no están es porque no encontré nada en absoluto o que no fueron relevantes para continuar. Sin más preámbulos, bienvenidos a mi canal y comencemos. 3, 2, 1. Fred y Rosemary West. Primero, recordemos que los West fueron juzgados por asesinar a 12 personas y Rosemary, que fue acusada de asesinar a 10 personas. Entre ellos había sadomasoquismo, desmembramientos y enterraban a sus víctimas en la casa. Casa que, por cierto, estaba situada en el 25 de Croswell Street, de una de las casas que era más macabras por tantas víctimas que había ahí asesinadas, de una manera tan vil y violenta. Después de que atraparon a los West y de el acontecimiento, las personas curiosas comenzaron a realizar extrañas fiestas nocturnas en las que involucraban al espíritu de Fred West. Así que el gobierno quiso derrumbar la casa para evitar los mirones y en 1996 se convirtió en un paso para los peatones, en el que pocas personas les interesa caminar y a quien no. Yo, la verdad, no me acercaría para nada a ese lugar. Ed Gein. Recordemos que Ed Gein era profanador de tumbas. Él hacía con la piel de sus víctimas mesas, máscaras, lámparas, entre otras cosas bastante desagradables. Asesinaba a sus víctimas en las noches de luna llena y se ponía un poco extraño. La casa de Ed Gein fue quemada. Según un documental, la granja desapareció porque alguien le prendió fuego un domingo de resurrección. Sus cosas de Ed Gein fueron puestas a la venta en una subasta. Las pocas cosas que quedaron fueron puestas en la subasta el 30 de marzo de 1958. Entre ellas se encontraba la camioneta de Ed Gein y pues no hay mucha información de la casa, que fue del terreno donde estaba la casa. John Wayne Gacy. El payaso Pogo. De este asesino encontré mucha información más que de los demás y recordemos que Gacy escondió 26 cuerpos en el sótano debajo de la propiedad. Bastante macabras las imágenes que aún están en internet. La casa de John Wayne Gacy cuenta con 2.500 pies cuadrados, ubicada en Norwood Park,
Una persona la compró en una subasta por 30.544.000 dólares. 4 años después, una señora que se llama Patricia Hendrick la compró a sus padres y la señorita Patricia la reconstruyó y le cambió la numeración para que los curiosos no fueran a visitarla. En el 2004 se volvió a vender por 300 millones a una empresa financiera y después de 15 años el inmueble se volvió a poner a la venta. En el 2019 por 459.000 dólares, pero un fideicomiso bancario la subastó y después la compró por 395.000 dólares en el 2021. Jeffrey Dahmer. Recordemos que Jeffrey Dahmer fue acusado de canibalismo, necrofilia, entre otras cosas. Este chico disolvía los cuerpos en ácido. Fueron 17 hombres y entre ellos también niños, los que fueron a su apartamento de 1978 a 1991. La policía descubrió 7 cráneos, una cabeza humana, 2 corazones humanos en el refrigerador, así como un torso entero en el congelador, entre otros restos. El departamento de Jeffrey Dahmer en North Street, el número 25 de Milwaukee, Wisconsin, que estaba situado en la cuadra 900, fue demolido y hoy en día en ese lugar hay un jardín al cual verdaderamente no iría, por cierto, pero está la casa donde él era pequeño, la cual hay bastantes fotos y aún se ve que está en total funcionamiento. Los narcosatánicos. El caso de los narcosatánicos fue un caso muy sonado, los cuales hacían ritos satánicos con las víctimas que asesinaban en el rancho de Santa Elena, que estaba en la sierra de Matamoros, Tamaulipas, el cual ya no existe. Pero también los narcosatánicos tenían una casa aparte del rancho, la cual actualmente se encuentra abandonada, rayada y en muy mal estado. También está en Matamoros, Tamaulipas, que por cierto la construcción de esta casa está bastante interesante, tiene pasadizos y demás. Hay varios videos en internet. El carnicero de Kansas City. Bob Berdella era un asesino que era gay y llevaba a sus víctimas a pasar la noche, pero en cambio los drogaba, violaba y jugaba con ellos de diferentes maneras y después proseguía a enterrarlos en esta casa. La casa de Bob Berdella, que está en Kansas City, y el número es 4315 Charlotte. La verdad, solo aparece un espacio vacío. Si lo reviso en Google, solamente aparece un espacio vacío. Fue demolida la casa y no hay ningún registro de ella después de que pasó lo de sus crímenes. Bundy. Recordamos que Ted Bundy fue un asesino que fue bastante famoso y aún sigue siendo después de tanto tiempo. Confesó que él había asesinado 30 mujeres de 7 estados. Él se hacía pasar por discapacitado y las atraía y después las asesinaba. Y bueno, la casa de Ted Bundy, donde él vivía en Utah entre 1974 y 1975, la casa parece estar aún en pie, en el cual van muchos mirones y más después de la serie de la plataforma tan famosa que sacó la película de Ted Bundy. En este caso precisamente no fue tan impactante, ya que Ted Bundy no enterraba a sus víctimas en su domicilio, pero como dato pues es interesante saber qué pasó con la casa donde vivía de uno de los asesinos más famosos de la historia. John Hine.
Recordemos que este asesino le nombraron el asesino del baño de ácido, ya que diluía sus víctimas en el ácido para desaparecerlas y robar sus pertenencias. De la casa no hay mucha información, ya que es un caso bastante viejo, por lo que se ve en las imágenes, supongo que también fue demolida. Evangelina Tejera, Recordemos que Evangelina Tejera asesinó a sus 2 hijos y los descuartizó y algunos pedazos los cocinó. Luego los enterró en sus macetones grandes que estaban en la entrada de su departamento. Muy interesante el caso. También lo tengo en la lista de asesinos seriales, que fue, por cierto, uno de los primeros que hice. El departamento de Evangelina Tejera, que se situaba en el antiguo lugar donde se efectuaba la Lotería Nacional, sigue en pie, en el 501 de la calle Ignacio López Rayón y Avenida Independencia. Dennis Nelson, De este asesino sí encontré bastante información. Recordemos que Dennis Nelson asesinaba a chicos gays a los cuales llevaba a su casa porque necesitaba compañía. Era un tipo muy solo y se quedaba con los cadáveres durante mucho tiempo. Después los enterraba bajo su casa a los chicos y en algunas ocasiones los tiraba en las cañerías. Cuando lo atraparon, declaró que había matado 15 o bien 16 víctimas desde 1978. No se acordaba exactamente. La verdad es de que esta casa sí hay muchos datos, incluso hay hasta un comentario de una persona que vivió en el lugar. La casa de Dennis Nelson sigue en pie y está a la venta en el 23D de la calle Crowley Gardens en la ciudad de Londres. La están vendiendo por la cantidad de $367,000 americanos y el piso ha sido totalmente renovado. Tiene una habitación doble, además de un balcón privado en una zona muy codiciada en Muswell Hill, en el norte de la ciudad de Londres. Los vecinos dicen cosas feas de la casa y la verdad no se le puede culpar a la gente que cuente la terrible historia. La gente de la casa responsable de venderla comentó que había mucho interés por adquirirla. Aproximadamente 100 personas le habían preguntado sobre la propiedad desde que se le puso en venta y pues está remodelada completamente. Un francés de 26 años que vivió en el piso inferior dijo: viví año y medio con 2 amigos, estuve muy bien y he tenido muy buenas relaciones con la casa. También está remodelada, que jamás nos pareció siniestra. Y los beneficios de vivir en una casa de un asesino en serie es que los taxistas siempre conocían nuestro camino, siempre sabían a dónde llevarnos. Hacía que el alquiler fuera más económico y la casera no podía localizar inquilinos que dejara de lado la historia tan macabras y hacía que bajara mucho el precio. Aunque yo, la verdad, siendo honesta, no viviría en esa casa por ningún motivo. los asesinos de los páramos. Recordemos que Mayra y Ian Brandi hicieron muchas atrocidades en su casa. Asesinaron 5 niños de 10 y 17 años, los golpeaban y después los violaban entre ellos. Asesinaron a la hermana de Mayra y la policía encontró 3 víctimas. Las demás nunca las encontraron y tampoco dijeron los asesinos de los páramos dónde estaban los cuerpos. La casa de los asesinos fue derribada en 1987. El lugar se ha mantenido vacío desde ese momento. Nadie quería vivir en un lugar así o donde habían vivido los monstruos de los páramos. El Hotel H.H. Holmes. Recordemos que este hotel en él se hicieron muchas muertes,
porque el propietario del lugar tenía en las habitaciones diferentes trampas como cámaras de gas, entre otras cosas que hacían asesinar a sus huéspedes, y que todas las víctimas o todos los huéspedes que llegaban a su hotel eran asesinados. Se ha calculado que el recuento real de las víctimas era de 200, pero Holmes solo confesó 27 asesinatos. Fue ahorcado en la prisión de Filadelfia en 1896 y el castillo del Hotel H.H. Holmes en 1938 fue demolido. Ahora hay una oficina de correos en su lugar y en algunas ocasiones los guías turísticos todavía llevan en algunas ocasiones a ver a este estrepitoso hotel. El caníbal de Rottenburgo, Armin Meiwes. En este caso, este asesino fue solamente el autor de un asesinato, ya que se comió a un novio que conoció en una red de citas. El chico que se comió, Bert-Jürgen Brandes. Él tenía la fantasía de ser comido vivo y Armin Meiwes quería comer a una persona. Entonces se juntaron un día para llevar a cabo la fantasía de ambos. Con el tema de la casa de Bert-Jürgen Brandes, que fue donde se llevaron a cabo los hechos, la verdad no hay mucha información. Hasta el 2011 permanecía clausurada. Después de eso no hay más imágenes que digan qué fue de la casa. El caníbal de la ballesta. Recordemos que este asesino golpeaba en la cabeza a sus víctimas y después les arrancaba la ropa y proseguía a agredirlas sexualmente. Después proseguía a asesinarlas con una ballesta y descuartizaba sus cuerpos en la bañera y guardaba algunas partes para ingerirlas posteriormente, crudas o cocidas. El resto de los cadáveres los empaquetaba en bolsas de plástico y los arrojaba al río o a la basura. De su departamento donde él vivía no hay mucha información, pese a que le estuve ahí hurgando, no hay mucha información de qué fue lo que pasó después. Henry Desiree Landru. A sus víctimas las quemaba en una chimenea. Entre 1915 y 1919, Henry Desiree Landru asesinó allí a 7 de sus 11 víctimas. Henry fue considerado el primer asesino en serie francés del siglo XX, el barba azul moderno de Gambais, el cual fue guillotinado en 1922. Lo último que encontré fue que el 17 de abril del 2018 estaba a la venta, tal cual estaba cuando estaba Henry Desiree Landru, la casa. Decía la fuente que es una hermosa mansión cargada de historia con más de 180 metros cuadrados y jardín arbolado de 6,000 metros y paz y tranquilidad. Tiene 2 habitaciones, 2 salas de baño y 2 garajes. En cuanto a la ubicación, la casa está en Gambais, en un pueblo de 2.500 habitantes, a unos 40 kilómetros del hermoso París. Tiene un precio de 450,000 euros y la oferta publicada está en el diario Republican y remite al agente inmobiliario. La casa pertenece desde hace 40 años a una familia parisiana que pasaba los fines de semana en el lugar para hacer sus carnitas asadas y cosas muy tranquilas, hasta que la pusieron a la venta. Rancho de Charles Manson. Recordemos que Charles Manson buscaba la guerra racial para que posteriormente él se consolidara como el líder y movía masas a su antojo de lo que él dijera. Todo comenzó en 1967 a 1971. Fue condenado a cadena perpetua. Con el tema del rancho se incendió. El lugar está vacío y abandonado. Ahora
Forma parte de un parque histórico estatal del Paso de Santa Susana de California, con la sección histórica a lo largo de Old Santa Susana, en el lado del norte del parque. Numerosas rutas acceden a la belleza natural y a las vistas panorámicas del Valle de San Fernando. En la actualidad, los únicos restos físicos de lo que fue la residencia de los Manson se conoce como la cueva de la familia Manson. El asesino de Green River. Recordemos que el asesino de Green River odiaba a las mujeres que eran prostitutas, porque le contagiaron de gonorrea en alguna ocasión y le hacían recordar a su madre. Y también su padre le hizo tener este odio por ellas y asesinaba estrangulándolas. Según algunas fuentes, se dice que algunas víctimas murieron en su propia casa. De este asesino no estoy muy segura si es la casa que están viendo en las imágenes, pero la imagen tiene la dirección de Gary Ridgway House y también pues es la imagen que están viendo a continuación con la dirección completa. Parece ser actual y también se puede ver que está viviendo alguien, está restaurada, pero todo puede ser especulaciones de internet. Robert Hansen. Recordemos que Hansen se sabe que asaltó, violó a más de 30 mujeres en Alaska. También que es el responsable o fue el responsable por el asesinato de al menos 17 de ellas, cuyas edades van desde los 16 a los 41 años de edad. Jugaba con sus víctimas que por lo regular eran prostitutas, de puro placer, cazándolas como si fuese un día de caza de ciervos. Las sacaba y les decía que corrieran mientras él salía con la escopeta dispuesto a asesinarlas. Al parecer la casa de Robert Hansen está actualmente habilitada, se puede ver remodelada un poco y se ve en buenas condiciones. Marcel Petiot. Recordando los crímenes de Marcel Petiot, fue un asesino en serie que asesinaba a sus víctimas por medio de inyectarles una vacuna, entre comillas, para poderlos sacar del país. Esto por motivo de la guerra, ya que la mayoría de ellos eran judíos. Y después proseguía a meterlos en una chimenea y quemarlos, muy parecido a lo que hacía André Desiré Landru. Les robaba todas sus pertenencias y hacía con ellos lo que quería. La casa de Marcel Petiot, que estaba situada en la Rue, en el número 66 de París, Francia, donde Petiot tenía su residencia privada y también un pequeño consultorio. Aún está en pie, tal y como se ve en las imágenes, y pareciera que hubiera negocios en el lugar. Fritz Hermann. Recordando los crímenes que hacía este hombre, él era gay y llevaba a los hombres que solicitaba sus servicios sexuales, los llevaba a su casa, los cuales asesinaba mordiéndoles del cuello, donde está la, entre comillas, manzana de Adán, y los violaba antes de asesinarlos. Después los cortaba los cuerpos en pedacitos pequeños y vendía la carne a los vecinos de la colonia, y también vendía sus pertenencias y todo lo que llevaran consigo. Junto con su amante hacía estos crímenes. A lo que investigué, aparecen algunas casas que están por el mismo sector donde Fritz hacía sus crímenes, pero en sí el barrio donde Fritz vendía la carne sigue estando en uso. No sé exactamente cuál sea la casa que era de Fritz, pero parece un barrio tranquilo y totalmente en uso. Joachim Kroll. Recordando quién fue Joachim Kroll, fue un asesino que a sus víctimas eran totalmente de diferentes edades. Era caníbal y también metía restos de las víctimas
en el refrigerador. Tenía lleno el refri de carne humana. Entre ellas se encontró la mano de una pequeña de la cual no encontraban su bracito. Y cuando lo encontraron estaba lista la parte del brazo para hacer comida. Los vecinos se quejaban de que la cañería se tapaba. De lo que investigué, solo se ve la casa, pero no hay muchos datos de ella, así que no se sabe si actualmente está habitada. Terrier Pauline. Recordemos los crímenes que hizo la Parca de París. Asesinaba ancianas con mucha brutalidad, las amordazaba, estrangulaba con una bufanda y después las golpeaba, hasta romperles la nariz y la mandíbula. La mayoría de los huesos los destrozaba. Fue acusado por robo, asesinato y murió el 16 de abril de 1989 por tener SIDA y sufrió de tuberculosis y meningitis en la prisión, hospital que estaba en Frenes. Teniendo 26 años de edad, este asesino no se sabe que haya vivido en una casa como tal, puesto que junto a su amante se fueron a vivir a un hotel muy costoso con todos los lujos posibles y buena comida, fiestas permanentes entre clubes de moda, los clubes más importantes de la moda. Antes de eso no se sabe dónde vivía. Joel Rifkin. Durante su carrera delictiva de 1987 a 1993, Joel Rifkin asesinó a 17 mujeres, en su mayoría prostitutas, las cuales desmembraba, las estrangulaba y las metía en una bolsa, y después proseguía a tirarlas en los ríos como el Hudson. Otras las metía en cajas golpeadas y en latas de pintura también. Fue condenado a 203 años de prisión. Actualmente se encuentra alojado en el centro de la correccional de Clinton, en el condado de Clinton, Nueva York. La casa parece estar habitada y se encuentra en el 1492 de Garden Street de Nueva York. La foto que aparece en pantalla es del 2012, ya que es la más actual que hay. Nanny 2. El 17 de mayo de 1955, Dos, que tenía 50 años, confesó haber asesinado a Samuel y fue condenado a cadena perpetua. En 1963, después de pasar 8 años en prisión, murió de leucemia en una penitenciaria del estado de Oklahoma. La mayoría cree que ella mató hasta 11 personas de sus familiares. En su casa no aparece ningún registro, por más que busqué no encontré nada. El arropiero Manuel Delgado Villegas. Recordemos un poco de este asesino. Este asesino tenía una de las condiciones que lo hacía ser mucho más macho, por así decirlo. Es un caso muy interesante con varias víctimas. Tras 26 años entre cárceles psiquiátricas y sanatorios, Manuel falleció el día 2 de febrero de 1998 en un hospital de Can Ruti de Badalona, a los 55 años y a causa de una infección pulmonar. Tras su detención, varios informes clínicos lo calificaron como mentalmente desequilibrado y en junio del 78 después fue internado en un psiquiátrico penitenciario y fue trasladado al psiquiátrico de Santa Coloma en Barcelona, cerca de su familia, y no se encuentran datos de dónde vivía Manuel Delgado Villegas antes de su arresto. Pasó años recluido en la cárcel y pues esa era su nueva casa. Harvey Blackman. Este asesino captaba jóvenes modelos en sesiones fotográficas para cometer crímenes y violaciones mientras las esclavizaba. Blackman pasó 8 meses en la penitenciaría del estado de Colorado. Tras ser declarado culpable,
en Denver por cargos como robo y todo lo demás que había hecho. Lo declararon culpable en mayo de 1945 y fue ejecutado en la cámara de gas de la prisión estatal de San Quintín el 18 de septiembre de 1959. No hay registros de la casa donde vivía este asesino. Albert Fish. Este es uno de los asesinos más sanguinarios que existe. Pedófilo. Fue arrestado por malversación de fondos, era violador, pedófilo y sádico. Y fue sentenciado a prisión purgando su delito en la cárcel estatal de Sing Sing en 1903, donde mantuvo relaciones sexuales con distintos presos. No se sabe qué pasó con su casa tampoco de este asesino. Este asesino era llamado el asesino de colegialas, que hizo sus desastres en los 70s. Y asesinó a 6 colegialas y justamente esto lo hacía después de discutir con su madre. Un dato bastante aterrador que, por cierto, que también a ella la asesinó. Junto con ella también asesinó a su mejor amiga de su madre y encontré varias información sobre la casa en la cual vivió. Al parecer se ve que aún está habitada. Y Edmund Kemper está, bueno, según los últimos registros que fueron del 2020, aún está en prisión cumpliendo su condena. Harold Shipman. Este asesino no fue tan sanguinario como los demás que hemos visto en la lista, pero sí fue un asesino que le quitó la vida a muchas personas. El aproximado fue de 215 personas, aunque se dice que fueron más. Casi todas eran las personas de la tercera edad, ya que él era doctor e iba hasta su domicilio a consulta y hacía que firmaran las ancianas una carta donde le heredaban todos sus bienes al doctor para después decidir asesinarlas en su domicilio. En consulta, entre comillas. Y de su casa sí encontré pues solamente una imagen, la cual parece que, por lo que se ve, aún está en buenas condiciones y está en funcionamiento, aunque no decía exactamente dónde estaba ubicada. Y bueno, pues hemos llegado hasta el final de este video. Muchos de los asesinos, por más que investigué, no encontré ninguna información de dónde estaban sus casas o qué había pasado con ellas, pero creo que es un tema muy interesante, ya que en algunas de estas casas se surgieron o se hicieron los mayores asesinatos en la historia y la gente sufrió demasiado, tanto que hasta los enterraron, como la casa de Bob Verdella o la de Rosemary West, que hicieron bastantes atrocidades. Así que creo que era importante mencionarlo, subir este video para que ustedes lo vieran. Pero bueno, espero les haya gustado el video y se suscriban si es que son nuevos, y si no, coméntenme algo, denle like y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Chao.